Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber, ya sea mediante los mensajes de esta sesión o en la mensajería de la plataforma, si se tienen algunas dudas con respecto a las actividades de esta semana 3 o sobre los recursos que se tienen que revisar en esta semana. Ok, sobre las economías emergentes. Bueno, primeramente uno tiene que diferenciar justamente entre esta parte de una potencia mundial. Una potencia mundial es la que tiene el poderío para justamente, ya sea económico, militar, social, tiene prestigio, por ejemplo, etcétera, para influenciar a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que de alguna manera repercute en diversos ámbitos de México, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, etcétera. Esa sería una potencia mundial, Estados Unidos. Tiene el poderío económico, militar, para influenciar o hacer que otros países lleven a cabo lo que sea de su interés como potencia mundial. Por eso comentaba que muchas de las veces aparentemente buscaban que su población tuviera una buena calidad de vida, según. ¿Por qué? Porque buscan el beneficio de ese país. ¿Por qué digo según? Porque no siempre el hecho de buscar que esté bien ese país, que es potencia mundial, significa que tenga que ver con el bienestar de su población, sino más bien solo de algunos cuantos. Esa es una potencia mundial. Una economía emergente es un país que está en vías de desarrollo. No está tan mal como para ser el país con mayor porcentaje de hambruna o de pobreza. Si no está en vías de desarrollo, tampoco es una potencia mundial, pero tiene de alguna manera una cierta estabilidad económica que al menos le permite no tener un mayor número de pobreza extrema si no está en vías de desarrollo. Está como entre la mitad de un país que de alguna manera tiene su población en pobreza extrema y entre un país considerado potencia mundial. Una economía emergente es una economía en desarrollo, en vías de desarrollo. Como por ejemplo México, Brasil, están en vías de desarrollo.
independientemente de las crisis económicas que tengan, en algunos casos. No están tan mal como comparados con otros países, ¿no? No sé si quede claro esta parte de que es una economía emergente. Ok. En cuanto a la parte de los mapas mentales, recuerden que se puede o no colocar imágenes. Si van a colocar imágenes, que al menos describan la parte de lo que están explicando. Por ejemplo, si van a hablar de como desafío la contaminación, una imagen que a lo mejor y describa la contaminación. Por ejemplo, una fábrica eh, sacando humo, podría ser. Si van a colocar imágenes que describan. Por otro lado, recuerden esta parte de preguntas clave que les sirva de apoyo y de herramienta para colocar las palabras claves, es decir, las respuestas, qué es lo que van a señalar o más bien mencionar en su mapa mental. Como por ejemplo, esta parte. Estas son palabras clave. ¿Qué desafío voy a elegir? Voy a hablar de contaminación, voy a hablar de la pandemia, voy a hablar de una crisis económica en específico, voy a hablar de un movimiento social en específico, de un golpe de estado, de la hambruna, de la violencia, del desempleo, de los recursos naturales, derechos humanos, de la salud, ya sea mental o física, del bienestar social, de los avances tecnocientíficos, y aún así cada uno de estos desafíos, si se dan cuenta, es como general. Podría hacer incluso un recorte más resumido. Por ejemplo, violencia, no voy a hablar de todo tipo de violencia, sino a lo mejor, por ejemplo, del bullying en las escuelas. ¿Por qué se convierte en un desafío? Comentábamos la vez pasada. Porque justamente es que independientemente de que se tengan instituciones, organizaciones o artículos, derechos que de alguna manera podrían sancionar esta parte, por ejemplo, del bullying, sigue existiendo. Entonces, por eso se convierte en un desafío. ¿Qué medidas voy a llevar a cabo para que no desaparezca? Obviamente no es algo que desaparezca, pero al menos que se reduzcan las cifras, se reduzca el porcentaje de, por ejemplo, en este caso, estudiantes que sufren bullying en las escuelas. Es eso, básicamente. Mis preguntas clave podrían ser ¿qué tipo de violencia voy a elegir? El bullying, por ejemplo, en las escuelas. El bullying en las escuelas serían mis palabras clave, y así lo voy a colocar en mi mapa mental. Incluso podría colocarlo como tema principal, bullying en las escuelas.
voy a ir desglosando, ramificando, justamente. Ramificando significa abrir ramas. Por ejemplo, voy abriendo una rama. Mundo actual. Por ejemplo, repercusiones en tu vida cotidiana. Voy a ir ramificando y a lo mejor y voy abriendo otras ramas. ¿Cuáles son las repercusiones de ese desafío que he elegido? Otra pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones en mi vida cotidiana de la contaminación en el aire, por ejemplo? Y a lo mejor podría señalar enfermedades respiratorias. Si quiero resumirlo más, podrías abrir nuevamente ramificaciones que señalen, que mencionen, por ejemplo, tos, gripe, alergias, quizá. Y eso sería lo que colocaría en mi mapa mental. No todo un texto. La contaminación ambiental provoca enfermedades respiratorias como gripe, alergia, resfriado, etc. Se supone que eso es en un texto, no en un mapa mental. En un mapa mental son palabras clave, o si quieren llamarle lluvia de ideas. Es eso, un mapa mental. Por eso sirve este recurso y herramienta para poder explicar en una exposición, para poder realizar un ensayo, un resumen, una comprensión lectora incluso, un informe, etc. Es un recurso porque justamente rescata las palabras clave, es decir, las ideas principales, la lluvia de ideas. Y así es como puedo explicarlo. Me sirve para hacer una exposición, insisto, entre otras cosas. No sé si hasta aquí quede claro, haya respondido a esta pregunta. Ok, perfecto. No sé si existan más preguntas, comentarios, dudas. Ok.
Entonces, ¿de qué desafíos puedo hablar? De la contaminación, puede ser ambiental, del suelo, la tala de árboles, el agua, la basura, etcétera. Pandemia. Puedo hablar de la pandemia, a lo mejor de COVID, de la gripe española, que en su momento también se consideró pandemia, crisis económicas, actuales quizá, a lo mejor y sí puedo mencionar, y por eso acá coloco la parte de la revolución industrial, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Gran Depresión se convirtió justamente en un desafío actual, porque justamente mostró que un país como Estados Unidos, pese a ser potencia mundial, experimentó esta parte de el desplome de sus bolsas de valor en Wall Street, y eso mostró que si un país se va a crisis económica, podría repercutir en otros países, aunque no tenga nada que ver. Y así muestra otra serie de crisis económicas, por ejemplo, la crisis económica que vivió Argentina, la crisis económica que vivió México en diciembre, con justamente que comenta Salinas de Gortari, siendo economista, y Ernesto Zedillo, que se da en este cambio de gobierno, de presidente más que nada, entre Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Aquí se empieza a ver este desafío. ¿Cuáles son justamente las medidas que México, en el caso de la crisis económica de diciembre, cuáles son estas medidas de México? En el caso de Argentina, ¿cuáles son las medidas que tomó Argentina, que llevó a cabo? En el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son las medidas que llevó Estados Unidos? Es justamente tratar de colocar estas ideas principales, si voy a elegir como desafío las crisis económicas. No sé si hasta aquí quede claro esta parte.
Ok, ahora, ¿qué conflictos? Porque evidentemente hay diversos conflictos al término de la Segunda Guerra Mundial y que se muestran y son más visibles durante la Guerra Fría. Por ejemplo, el conflicto entre, bueno, en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero también dentro de la Guerra Fría se muestra el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, entre Irak e Irán, entre Vietnam, el conflicto interno que los lleva a una guerra, la guerra de Vietnam, la parte de Corea, por ejemplo, que tiene conflictos internos y los lleva a una guerra, el conflicto que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela, el conflicto entre incluso Ucrania y Rusia, el conflicto que tiene Estados Unidos con Irak e Irán, porque son con ambas, el conflicto que tiene Estados Unidos con Israel, el conflicto que existe entre Israel y, por ejemplo, Pakistán y Palestina, y que tiene que ver mucho con los conflictos internos también que vive todavía hoy en día Israel. O por ejemplo, esta parte incluso de considerar a ciertos países como terroristas. Viene de aquí, viene de todos estos acontecimientos históricos. Y que independientemente de que al término de la Segunda Guerra Mundial se haya creado una organización de Naciones Unidas que trate de mediar esta parte de los países en conflicto, sigan en conflicto. Algunos, por ejemplo, ONU intervino entre Estados Unidos e Irak y aún así le valió un soberano cacahuate a Estados Unidos declararle la guerra. La ONU intervino cuando existió el conflicto entre justamente Israel con Palestina. Y a Israel le valió cacahuate y siguió matando y metiendo a campos de concentración a los palestinos. Entonces, muchos quizá podrían decir, entonces, ¿de qué sirvió crear a la ONU? Aclaro esta cuestión, por eso se convierte en desafíos, porque el hecho de crear una organización de Naciones Unidas no significa que se van a acabar las guerras o los conflictos que tengan un país de manera interna o los conflictos que tenga un país con otro país. No, sino más bien se creó con la finalidad de poder ser mediador y llegar o tratar de, más bien de tratar de que estos países en conflicto llegaran a acuerdos de manera pacífica, pero no siempre se logra, no es así. Entonces, por eso se convierte en un desafío, en donde dicho desafío muestra que se tienen que
quizá modificar, cambiar o trabajar sobre estos desafíos, sobre estas medidas, más bien sobre estas medidas frente a estos desafíos, más bien sería así, sobre trabajar, cambiar, modificar estas medidas frente a los desafíos que sin duda alguna cambian también, se desarrollan, tienen un proceso como tal. No sé si hasta aquí quede claro. Por ejemplo, la parte de el desempleo. El desempleo nunca va a terminarse, no es así. Pero hay medidas. En el caso de México, ¿México qué está haciendo para reducir el porcentaje o las cifras de gente desempleada? Crear más empleos, por ejemplo, podría ser una medida. ¿No es así? Ver la forma en la cual podrían utilizarse la mano de obra. ¿No es así? A lo mejor y ver la manera en la cual las universidades tengan convenios o acuerdos con las empresas para que una vez que egresen los estudiantes con un título universitario puedan incorporarse al campo laboral. ¿No es así? Esas son medidas y que tienen que ver con desafíos. ¿No es así? La parte de la hambruna, por ejemplo. La hambruna no se va a acabar. Pero, ¿qué piensa hacer, por ejemplo, México, otros países con respecto a la hambruna? México, por ejemplo, quizá ha dado ciertos programas, ¿no? Pide donativos quizá a la población. A lo mejor en algunos otros países se da cierto precio a la canasta básica, que no pase de ahí. Podría ser otra medida. Abastecer a la población, al menos en alimentos o en productos más bien, que sean considerados parte de la canasta básica.
a lo mejor, y el motivar a la población a tener su propio jardín en donde plante, siembre y coseche sus propios alimentos. Podría ser también una opción. Son medidas para justamente este desafío que no se va a acabar. La hambruna no se va a acabar. Por eso es un desafío. ¿Qué vamos a hacer para reducir las cifras o el número de personas que viven en hambruna? No sé si hasta aquí quede claro o se tenga alguna duda o comentario.